empezado a descender por la costa este de los Estados Unidos, se ha visto en el estado de Washington, en Oregon. Entonces esto nos muestra la gran capacidad de adaptación que tienen estos microorganismos, ¿no es cierto? Que ellos también tienen armas para adaptarse a diferentes condiciones climáticas y medioambientales y nos hacen que mayor población pueda estar expuesta a ellos. En el mundo, cuando vemos cuál es la presencia de Cryptococcus, lo que está en rojo granate, rojo más intenso, miren que África, cierto, es el país donde más, pero esto está también ligado a la infección por VIH, que es donde más encontramos personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana. Sin embargo, aquí sabemos que nosotros también tenemos tasas altas y si actualizáramos estas estadísticas, aquí tendríamos un color más intenso, como se lo vamos a mostrar más adelante. Hay un problema con las enfermedades producidas por hongos. Las enfermedades producidas por hongos no son de notificación obligatoria. Entonces, muchas veces tenemos un registro. Y si ustedes entran a la página del Ministerio de Protección Social, cuando uno compara esto con los estudios que se hacen de encuestas de estas enfermedades, vemos que hay un desfase. Porque nosotros no tenemos la obligación de reportar, como si lo hay, por ejemplo, en el caso de sífilis, de VIH, pero en el caso de los hongos no. Entonces realmente la información que tenemos en las estadísticas está muy por debajo de lo que pasa en la realidad. Y ahora les muestro unos datos que confirman lo que les estoy diciendo. Para mirar la importancia de Cryptococcus en pacientes infectados por VIH, aquí en esta gráfica se muestra entre las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana cuáles son las infecciones asociadas que más frecuentemente dan. Entonces, miren, y esto pues en África. Ustedes saben que en África la malaria es una de las enfermedades más importantes, infecciosas, y es la primera, seguida por las enfermedades diarreicas de cualquier causa, enfermedades asociadas a la niñez, pero miren que la criptococosis ocupa el cuarto lugar, incluso por encima de la tuberculosis y otras enfermedades de transmisión sexual, otras enfermedades tropicales. Vean que el criptococo es muy importante, quiere decir que es realmente frecuente entre las personas que viven con VIH. Esto haciendo un zoom en África, pero si lo hacemos en otras partes del mundo donde haya condiciones parecidas a las que tienen esta población en África, vamos a tener algo similar. Cuando hablamos de la incidencia en Estados Unidos, antes de que se diera pues como esta epidemia del VIH-Sida, se observaba que había 0.8 casos por 1 millón de habitantes al año. Luego en 1992, cuando ya apareció pues la infección por VIH, teníamos que había 5 por 100.000 habitantes, pero cuando se empezó a hacer la terapia inicialmente con fluconazol para la candidiasis oral, se vio que disminuía también la incidencia de criptococo. Y ya con la instauración de la terapia antirretroviral, haciendo que los pacientes se adhirieran, fueran juiciosos, esto ha permitido en los países donde tienen un manejo de esta terapia que realmente la criptococosis deje de ser esa alarma tan grande. Que nosotros todavía no lo es, nos falta mucho, porque nos falta adherencia a los pacientes, porque hay resistencia, ¿cierto? Tenemos todavía, no estamos estabilizados en ese punto de lograr que nuestros pacientes sean adherentes y sean juiciosos con esa terapia antirretroviral. En África se tiene que 15 a 45 pacientes por 100 pacientes con SIDA tienen criptococosis. En Colombia, de la población general, 2.4 por 1 millón. Pero cuando miramos los de SIDA, miren que es muy alto, 3 casos por 1000 habitantes. ¿Qué pasa en Colombia para ampliar un poquito eso que les acabo de decir? Entonces, en un estudio realizado en ese que les digo de encuestas, el Instituto Nacional de Salud y la CIN empezaron a hacer una encuesta de los médicos o personal de la salud que atendiera pacientes con criptococcus, entraran a la página del Instituto Nacional de Salud o a la de la CIN y se llenó una encuesta. Cada vez que tuvieran un paciente diagnosticado con criptococcus. Entonces les voy a
y esa información se derivó del análisis de esas historias químicas, pero hasta ese momento del 2005, ¿cierto? Y ya estábamos en el 2014. Entonces se encontró que la incidencia anual era 2.4 por 1 millón de habitantes. La infección por VIH fue el factor de riesgo más importante para tener criptococos, un 78%, y la incidencia promedio anual, como les dije ahora, en pacientes con SIDA fue de 3 casos por 1000 habitantes. Y la mortalidad por criptococo fue mayor en pacientes con SIDA comparada a los pacientes que no tenían SIDA. O sea, la infección por VIH y SIDA no solo es un factor de riesgo para que los pacientes tengan criptococosis, sino también para que puedan llegar a la muerte con la seguridad que esta infección puede producirles si no es diagnosticada ni tratada a tiempo. Entonces, miren acá, de 931 encuestas que se estudiaron en ese momento, esto se publicó en Biomédica en el 2007, miren que estos son los casos registrados por la encuesta nacional, los casos de la CIN. Estas son las regiones de donde se reportaban los pacientes de la costa caribe, del eje cafetero de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Dinamarca, Santander, Tolima, Huila, costa pacífica, Amazonía, Orinoquía. Vean que hay una gran distribución. Sin embargo, como esta es una encuesta voluntaria, ¿cierto? No es un factor obligatorio, hay zonas que no estaban registradas, pero porque no, pues, no se llenaron las encuestas de allí, no porque no hubiera los pacientes, no sabemos también si en ese momento se diagnosticaban o no. Hoy sí hay personas que saben, son juiciosas e incluso vienen a unos cursos que se dan acá y están mucho más interesadas en hacer esto, ¿cierto? En diagnosticar, en ser, pues, ver realmente, pensar en que los ojos están y que es muy importante diagnosticar estas patologías a tiempo. Pero en ese momento, por ejemplo, no se tenían registrado pacientes del Cesar, de Guainía, Guajira, Baupé, Sucre, Putumayo, Guaviare, entre los departamentos pues que no están. Y no es que los pacientes no tengan criptococos, o sea, ya es que no estaba informado, ¿no es cierto? Cuando vemos de esas encuestas cómo era la situación de los pacientes, miren que la mayoría tenían SIDA, 727 de 931, una mayor proporción de hombres con relación a mujeres, la edad promedio era en la edad pues, laboralmente productiva, y si vemos los grupos de edad, nuevamente vemos que se distribuyen los pacientes con SIDA, ¿cierto? Entre los 20 y los 50 años la mayoría. Cuando revisamos dónde podemos encontrar a Cryptococcus neoformans, variant Gruby, que es el que está más distribuido en el mundo, el que causa la mayoría de las infecciones, vemos que está también en neoformans en los suelos enriquecidos con excretas de aves, palomas, pericos, loros, ¿cierto? ¿Por qué? Tienen un gran contenido de compuestos nitrogenados como purinas, ácido úrico y creatinina. Y el hongo tiene un sistema de enzimas, que es el sistema de la fenoxidasa, que le va a permitir utilizar los sustratos que hay en las heces de las aves para poder metabolizar y obtener nutrientes que son muy importantes para su metabolismo. También puede estar asociado a maderas en descomposición, ¿cierto? Árboles huecos, y el sistema nuevamente de la fenoxidasa le va a permitir utilizar la lignina, que es un polisacárido complejo, para también hacer pues, metabolitos que son importantes para su crecimiento. Cuando hablamos ya del Cryptococcus gatei, este sí tiene una distribución mucho más restringida, no es tan amplia como el Gruby o el neoformans, y afortunadamente, pues porque como vimos este le puede dar más a los inmunocompetentes. Entonces este se asocia más, se ha visto asociado a lugares donde hay eucaliptos, o sea, se asocia que está más en eucaliptos o árboles coniníferos. Y esto, por ejemplo, en Australia fue donde primero se identificó. En Australia hay muchos eucaliptos empleados. Cuando estos árboles empezaron a sembrar en todo el mundo, esto también ha permitido la amplia distribución de este hongo. Aquí hay zonas en Colombia donde ya están identificadas, donde este hongo está y coincide con una densidad alta de estos árboles. Pero hay otros también, ¿cierto? No solo los eucaliptos camandulenses
también, por ejemplo, almendros, acacias o itíes, son otros de los árboles donde este hongo puede estar viviendo, se les encuentra su nicho. Entonces, nuevamente, este CALDI también tiene el sistema de la fenol oxidasa que le permite utilizar todos esos sustratos que mencioné antes para poder producir metabolitos importantes para su crecimiento. Este, por ejemplo, el koala, que le encanta estar viviendo en estos árboles, le puede dar la enfermedad contra el hongo y le da la enfermedad. Entonces, cuando hablamos ya de la enfermedad producida por criptococo, tenemos que tener en cuenta que la interacción del hospedero, nosotros somos los hospederos porque lo vamos a enfermar con este hongo que se comporta como un parásito, tenemos que tener en cuenta estos factores. Primero, el hongo tiene una alta frecuencia en la naturaleza. Sabemos que en 1 gramo de excretas de paloma podemos hallar hasta 1,5 billones de unidades formadoras de colonia del hongo. Es decir, es una carga muy alta, ¿no es cierto? Las palomas que vemos en las iglesias, en los parques, en esas palomas, ¿no es cierto? Se ha visto. Y en ellas, las palomas actúan como un vector. O sea, en ellas puede ser un colonizador transitorio, pero no que el hongo esté dentro de ellas permanentemente, sino que el hongo está presente en las heces y ellas pueden transportarlo, ¿cierto?, en sus patas o que ya los llevan pegadas, pues, y por eso lo pueden dispersar ampliamente en el ambiente. La temperatura de las aves es muy alta, entonces a veces por eso se cree que no les da la enfermedad. ¿Listo? No existe relación de la enfermedad con la profesión. Personas que trabajan con palomas, los colombófilos, no se ha visto que les dé más criptococosis por estar en contacto con las palomas. Obviamente, si hay un factor de riesgo en esa persona, que sea un inmunocomprometido, que está recibiendo esteroides, eso lo puede llevar a que le dé, pero es lo mismo que cualquiera de nosotros que estemos en un estado de alteración de la función inmune y estemos en contacto con las palomas, pues nos dé. Obviamente a esta persona, al tener el factor de riesgo y estar en permanente contacto, pues va a haber mayor probabilidad. Solo se conoce la epidemia reciente que les conté en Vancouver, que es una gran cantidad de casos en personas inmunocompetentes. La enfermedad es más frecuente en personas con factores de riesgo conocidos y es la cuarta causa de infección en pacientes con SIDA. Es un oportunista por excelencia. Normalmente a las personas inmunocompetentes no les da, tiene que haber una enfermedad de base, una alteración de base del sistema inmune, una condición para que la criptococosis pueda dar. ¿Cuáles son esos factores de riesgo o condiciones de base que nos pueden predisponer a una criptococosis? Y esto lo tienen que tener en cuenta, porque cuando tengan un paciente enfrente, ¿cierto?, son muchas las posibilidades. Cuando yo les leí la historia clínica de Ramón, la leyó el compañero, muchas cosas se le pueden venir a uno a la cabeza. Por eso cuando hacemos un análisis de esa historia clínica, del examen físico, tenemos que tener en cuenta cuáles son, ¿cierto?, las condiciones que nos llevan a que un paciente pueda tener una u otra entidad. Entonces, ¿cuáles alteraciones pueden hacer que un paciente tenga susceptibilidad a tener una criptococosis? Que haya una infección por VIH, ¿cierto?, que ya esté en una fase de SIDA y que su recuento de células CD4 esté entre 50 y 100. O sea, esto ya es un factor de riesgo muy importante para que un paciente pueda desarrollar la criptococosis. Quiere decir que la inmunidad mediada por células es muy importante contra la enfermedad frente a este hongo. No quiero decir que la inmunidad innata, la humoral no sean importantes, claro que sí, que hacen parte de ese arsenal que tenemos los hospederos dentro de nuestra respuesta inmune para defender. Pero la respuesta inmune mediada por células, específicamente CD4, va a ser fundamental, ¿cierto?, para lograr controlar, que fue lo que se hizo evidente cuando apareció la epidemia del VIH en estos pacientes. Cuando ya llegaron a la disminución de los CD4, pues empezó a verse muy evidente la infección por criptococo.
Neoplasias, en los pacientes con enfermedad de Hodgkin, una leucemia linfocítica crónica, linfomas, también puede ser factor de riesgo para tener criptococosis. Desórdenes linfoproliferativos. Hay personas que tienen linfopenia de células TCD4 idiopática diferente, ¿cierto?, a no tener VIH. Y a estas personas les puede dar también criptococosis. Enfermedades reumatológicas inmunológicas, autoinmunes, ¿cierto? En el caso del lupus eritematoso sistémico, la sarcoidosis, la artritis reumatoide, pacientes con síndrome de hiperintoliniemia E o G, pueden ser también pacientes en riesgo de tener una criptococosis. Los pacientes que reciben anticuerpos monoclonales, como estos que están acá, letanirceter, infliximab, alemtuzumab. Los que reciben corticosteroides, y ustedes saben que hay muchas condiciones acá en las que te prescriben corticosteroides de forma crónica. Por eso les digo, claro, los pacientes que lo necesitan, sí, pero hay que saberlos manejar muy bien. Que también hay otro lado de la cara de la moneda que siempre está acechando, ¿no es cierto? La diabetes mellitus también es una condición que puede dar a los pacientes a tener criptococosis, trasplantes de órganos sólidos, principalmente el de hígado y el de riñón, se han visto que pueden estar con mayor riesgo de tener criptococosis. Y criptococcus es el tercero después de Candida aspergillus. Enfermedades pulmonares crónicas también pueden ser un factor de riesgo para tener criptococosis. Quienes tienen falla renal aguda o quienes hay que hacerles una diálisis peritoneal, esos pacientes tienen uremias importantes y esto es un factor de riesgo porque acuérdense que todo lo que haga que haya un nitrógeno aumentado es un nutriente para el criptococo que le va a permitir, ¿cierto?, sobrevivir, como está el nitrógeno en esas heces. Entonces, en la sangre un aumento de esos compuestos nitrogenados puede favorecer, ¿cierto?, que el criptococo pueda sobrevivir. Y las enfermedades crónicas del hígado también son un factor de riesgo para que haya criptococosis. Entonces, ¿qué factores determinan el desarrollo de una criptococosis? El tamaño del inóculo, así como lo hemos visto para otros hongos, ¿cierto? No es lo mismo inhalar 10 partículas infectantes a 100, 1000, 1 millón, ¿no es cierto? Eso va a determinar cuál es la virulencia del microorganismo. Por lo que hemos visto acá, lo poquito que les he contado hasta ahora, Cryptococcus gattii, ¿cierto? Es más virulento, no quiere decir que los otros no, pero si a Cryptococcus gattii le puede dar a los inmunocompetentes, quiere decir que tiene otras características que le permiten ser más eficiente frente a una respuesta inmune que esté pues funcionando bien y adecuadamente. ¿Y cómo es esa respuesta inmune celular de los PD? Esos son 3 factores fundamentales que determinan si una persona le da criptococosis o no. Entonces, cuando hablamos cómo se establece la enfermedad, primero vimos cuál es el nicho donde lo podemos encontrar. Entonces, en el medio ambiente encontramos, ¿cierto?, que en las heces de los pájaros, donde hay alto contenido de compuestos nitrogenados, está Cryptococcus neoformans variegrubi, Cryptococcus neoformans variegruformans, que en ellos puede ser un colonizador transitorio, pero que no ocasiona la enfermedad por las altas temperaturas que ellos tienen. Hay otros animales que lo pueden tener, en gatos y perros se ha visto Cryptococcus, ¿cierto? Hay otros hospederos para ellos, ¿no es cierto?, ácaros, protozoos como la ameba, y se ha visto que el criptococo puede vivir dentro de las amebas como si fuera un macrófago, porque allí tiene una convivencia que le permite a él estar dentro de un ambiente protegido. Pero también hay árboles, como lo vemos para Cryptococcus gattii, ¿cierto?, como los eucaliptos, almendros, orquídeas, y allí puede vivir. Entonces, una vez el hongo está allí presente, esas blastoconías o baciliosporas que van a dispersarse en el aire, las vamos a inhalar y van a entrar por vía respiratoria a nuestros pulmones y van a llegar a los alveolos. Entonces nosotros aquí tenemos que tener un sistema inmune competente. Lo primero es una respuesta inmune innata, ¿cierto? Los macrófagos alveolares serán capaces de reconocer, llamen a unos neutrófilos que nos ayuden a controlar
una delimitación de ese primer encuentro con el hongo de nuestros pulmones. Esa inmunidad innata después activa la adaptativa. Entonces tenemos, ¿cierto?, células dendríticas presentando antígenos del hongo. A las células T va a ser fundamental. Entonces aquí también se va a formar el granuloma, que en ese primer encuentro va a ser fundamental para contener al hongo. Pero si yo no tengo células CD4, ¿cierto?, cuando las células dendríticas presentan, ¿qué es lo que le pasa a un paciente con VIH? ¿Qué pasa? El hongo no queda contenido, ¿no es cierto? Se va a poder diseminar hematógenamente. Y el hongo va a poder llegar al sistema nervioso central. Porque ¿qué tenemos en el sistema nervioso central? Si recuerdan de lo que han visto hasta ahora, hay compuestos que son fenolados, ¿cierto?, que tienen características que le permiten a ese sistema de la fenoloxidasa del hongo ser utilizados para producir metabolitos que son importantes para él, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos qué factores tiene el hongo que le permiten sobrevivir dentro de nosotros, son los factores de virulencia, tenemos que mencionar que la cápsula de polisacáridos que mencionamos inicialmente es muy importante para él. Esa capacidad de crecer a 37 grados, la producción del pigmento, la melanina, a través de ese sistema enzimático tan especial que tiene, la producción de manitol, constituyentes extracelulares solubles, el tipo de pareja sexual que tenga, o sea, células haploides. Se sabe que las MAC alfa son más prevalentes y virulentas que las células MAC A. La habilidad para cambiar de fenotipo, y el cambio de fenotipo es porque en el medio ambiente la cápsula no es tan densa, es más pequeñita, y cuando está dentro de nosotros esa cápsula se vuelve más grande, más densa, y ahora vamos a ver por qué. Entonces hablemos un poco de esa cápsula, que es un factor fundamental en la virulencia para el criptococo, para sobrevivir dentro de nosotros. En el ambiente, como acabo de mencionarlo, esa cápsula es delgadita, pero dentro de nosotros, por las altas concentraciones de CO2 y las bajas concentraciones de hierro, aumenta el tamaño de esa cápsula, ¿no es cierto? Eso hace que esa cápsula aumente en tamaño. ¿Y qué hace esa cápsula? Esa cápsula se sabe que es antifagocítica, es antiinflamatoria, inhibe la proliferación de linfocitos T ayudadores, activa complemento, inhibe TH1, TH2, es mal inmunómero y es antioxidante. O sea, la cápsula le permite también protegerse en contra de los productos del estrés oxidativo que son liberados principalmente por neutrófilos. O sea, es un escudo que le permite al hongo protegerse, esa cápsula. Cuando vemos también, ¿cierto?, ese glucuroxinomanano, que es ese principal constituyente, ese polisacárido que está en el 80%, ¿cierto?, hace parte de esa cápsula, se une a los receptores FC, y si esa unión es a través de los receptores FC del macrófago, va a llevar a que haya una submodulación o una inhibición negativa de la NF-kappa-B. Y ustedes saben que a nivel intracelular la activación de NF-kappa-B va a llevar a que se produzcan citoquinas que son muy importantes para la respuesta inflamatoria, como lo son TNF-alfa, interleuquina 90, interleuquina 6. Entonces, si ese glucuroxinomanano logra pegarse al FC, va a darse una señal de inhibición, ¿cierto?, negativa, una señal negativa hacia la molécula NF-kappa-beta. Y esa inhibición negativa va a hacer que se produzcan menos cantidades citoquinas que son muy importantes para los PDL, que son de tipo inflamatorio. Pero va a favorecer esto, es al hongo, ¿no es cierto? También hace que se aumente la expresión del Fas ligando, que es una molécula importante ¿para qué? ¿Para qué es importante el Fas ligando? Para la apoptosis, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros no nos conviene, pero a nosotros sí, porque está haciendo, ¿cierto?, que células que son importantes para la respuesta inmune tengan una muerte celular programada más aumentada. Entonces, la cápsula, como lo vimos ahora, inhibe la fagocitosis. Esta cápsula hace que haya una resistencia a la ingestión crónica por lisosoma. Los polisacáridos que son liberados de esa cápsula en vesículas
principalmente el glucoroxilomanán, ya llegan al macrófago y vieron que les acaba de mostrar ese glucoroxilomanán que se libera de la cápsula, que se queda como un antígeno soluble, es capaz de pegarse al receptor FC y produce esa estimulación negativa y también induce mayor aumento de la expresión del fascinante. Entonces él, como antígeno del hongo que se libera de la cápsula, está produciendo, ¿cierto?, una señal que lo favorece a él, pero que esta respuesta inmune no como hospedero, ¿cierto?, la apaga, la modula de forma negativa. Esa cápsula también puede cambiar la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo, haciendo que esto tenga que ver con el aumento de la presión intracraneana, y eso es una de las complicaciones más grandes que tienen estos pacientes. Va a producir inhibición de la migración de otros fagocitos, como los polimononucleares neutrófilos, va a interferir con la secreción de citoquinas, como lo acabamos de decir, ¿cierto?, con todas las citoquinas proinflamatorias, porque se inhibe el NF-kappa beta, que es fundamental para la secreción de citoquinas, va a inhibir la proliferación de células T, induce la apoptosis del macrófago, mediada por ese aumento en la expresión del fascinante, demora la maduración y la activación de células dendríticas. En general, la cápsula va a modular negativamente esa respuesta inmune protectora de los hospederos, ¿cierto? Entonces, a él lo favorece para sobrevivir, para nosotros nos pone en desventaja para ser capaces, ¿cierto?, de que haya una respuesta inmune efectiva para eliminarlo adecuadamente. Si somos un hospedero inmunocompetente, pues vamos a tener más, nuestro sistema inmune es mucho más hábil, pero un hospedero donde haya ya alteraciones de base, le va a ser más difícil, ¿no es cierto? Se ha estudiado mucho cómo es esa actividad antifagocítica del criptococo, y como le hemos dicho ya para los otros, hay un reconocimiento en general de todos los patógenos por unos receptores de patrones de reconocimiento. Para el caso del criptococo se sabe que el receptor de manosa, el scavenger y otros son muy importantes para reconocerlo. Entonces esta cápsula de criptococo se une al CD14, al TLR2 y al TLR4, ¿cierto? Y esto va a llevar a que haya una translocación de NF-kappa beta, o sea, una modulación negativa, se niega la secreción del TNF-alfa y hay una activación deficiente del macrófago. La cápsula también va a actuar como una barrera, ¿cierto? Es tan densa, tan grande, que no va a ser fácilmente reconocida, por ejemplo, como vamos a ver ahora, por el C3b, que es una molécula soluble de complemento que ozoniza microorganismos o partículas para que sean unidas por el receptor CL3. También esa cápsula induce la expresión del FAS ligando sobre los macrófagos y va a inducir la apoptosis también del linfocitos T que se le peguen. Hay otros epítopes en la pared del hongo, como son el APP1 y el AP201, que van también a llevar a que se evite la fagocitosis, van a actuar como proteínas antifagocíticas, y lo que les decía ahora, normalmente la fagocitosis puede ser inducida por varias cosas. Uno, los anticuerpos que naturalmente hemos producido durante nuestro encuentro con el hongo, hace que esos anticuerpos se unan al hongo y los ozonicen, ¿no es cierto?, para ser reconocidos fagocitados. Pero por el otro lado, el C3b, que es una molécula, ¿cierto?, que tenemos normalmente, que no necesita, pues la tenemos para cualquier microorganismo, se une a cripto, lo ozoniza y va a ser reconocida por el receptor CL3 para ser fagocitada. Pero a mayor cápsula va a haber menos fagocitosis, porque esa cápsula va a interferir con la unión de estas moléculas, entonces no va a ser fácil el reconocimiento por los receptores. También sabemos que el hombre es capaz de sobrevivir a esa unión fagolisosoma y va, con microscopía electrónica se ha observado que la cápsula, melanina y enzimas antioxidantes le permiten resistir. Entonces tenemos que el hongo, cuando está a nivel